Si hoy pudiera resumirte en una frase, los cuidados paliativos es el acompañamiento que se le brinda a los pacientes cuando tienen una enfermedad irreversible. Realmente esto lo estamos haciendo principalmente para que usted conozca qué es el cuidado paliativo y usted pueda acceder a él y al mismo tiempo también pueda entender estos conceptos y para que los pueda notar en su vida diaria, porque tal vez le ha sucedido a usted o a algún familiar. Hola, bienvenidos. Hoy tenemos una conversación que vale la pena escuchar junto a nuestra profesional invitada, médico, coordinadora de un programa de cuidados paliativos de la ciudad de Cartagena. Vamos a descubrir qué son realmente los cuidados paliativos. Vamos a derribar algunos mitos y a entender por qué hablar de este tema es tan importante. Acompáñame. Mucho gusto, mi nombre es Juan y bienvenidos a este podcast de psicología y espiritualidad. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante que son los cuidados paliativos y tiene como nombre Cuando la muerte es inevitable. El día de hoy tenemos a una invitada muy especial, la doctora Andrea Ferrer. ¿Cómo estás, Andrea? Hola Juan, es un placer para mí estar aquí acompañándote en este espacio. Perfecto, me alegra mucho tenerte a ti. Tengo entendido que eres la coordinadora de un programa de cuidados paliativos de la ciudad. Sí, actualmente estoy liderando un programa muy especial que se llama Cuidamos de Ti y bueno, ha sido para mí una experiencia muy enriquecedora y estoy muy feliz de compartirla. Perfecto, entonces estamos hablando con alguien que conoce el tema y que además de eso puede brindarnos una información lo más acertado a la realidad. Entonces, el día de hoy, como ya les dije, vamos a estar hablando de los cuidados paliativos, pero realmente, ¿qué son los cuidados paliativos? Lo podemos escuchar en la calle, de pronto en el hospital, pero hay muchas personas que no lo tienen claro. ¿Qué es el cuidado paliativo, Andrea? Bueno, te cuento que en realidad yo tampoco lo tenía claro. Es un camino, para mí también fue nuevo y lo aprendí más que todo en la experiencia. Pero si hoy pudiera resumirte en una frase, los cuidados paliativos es el acompañamiento que se le brinda a los pacientes cuando tienen una enfermedad irreversible y no necesariamente oncológica como estamos acostumbrados a escuchar. Son pacientes también que tienen enfermedades crónicas irreversibles donde han llegado a una etapa de su vida y no ha sido posible mantener un tratamiento o una cura para mantener una calidad de vida. Entonces, cuando hablamos de un paciente donde se le ha quitado su calidad de vida, entra un equipo multidisciplinario para abordar cada espacio de su vida desde todos los puntos de vista. Podemos hablar desde la espiritualidad, como este espacio, con una guía espiritual o con un guía espiritual. Podemos abordar también la parte de psicología, ya que las personas cuando tienen, un antecedente donde su salud se ha visto afectada, se ve un duelo porque la vida ha cambiado y también la actividad que está alrededor de esa persona, por ejemplo, en su familia ha cambiado. Entonces, la parte de psicología hace un acompañamiento para la parte emocional que va exactamente dirigida a la parte física. Ahí es donde entra la medicina. La medicina, en realidad, en los cuidados paliativos aborda desde el dolor, que va muy acompañado de la parte emocional, y también tenemos un equipo de enfermería donde acompaña al paciente para esa sintomatología que no todo el mundo está acostumbrado a ver, pero que es muy válida. Ok, perfecto. Mira, entiendo todo lo que me has dicho, pero yo he visto sistemas de salud que ya brindan esos servicios para programas crónicos, netamente crónicos. ¿Cuál es la diferencia entonces para el cuidado paliativo? Listo, cuando hablamos de un cuidado crónico, tenemos a un paciente que lleva muchos años con un tratamiento que posiblemente en su momento se está beneficiando de ese tratamiento. Por algo el especialista continúa brindándole ese manejo. Pero llega un punto donde esa enfermedad agota, y no solamente agota físicamente, sino también emocionalmente. Un ejemplo, un paciente que tiene una enfermedad renal, que está en un estadio muy avanzado, que recibe diálisis por años, incluso 14, 15 años, sabemos que esos riñoncitos ya llega un momento donde por mucho que se le haga esa terapia no van a funcionar de la forma adecuada y tienen complicaciones al paciente, le traen complicaciones. Es ahí donde muchas veces nos cuesta frenar desde la parte médica y decir, ok, ya no te puedo brindar esta terapia para curarte,
y entran los cuidados paliativos, cuando ya hay un límite en ese esfuerzo terapéutico o en esa terapia establecida por un especialista, porque le está robando calidad de vida al paciente. Entonces, digamos que en crónicos encontramos que esa terapia le está brindando un beneficio al paciente, y en paliativo esa terapia ya no le está brindando un beneficio al paciente. Entonces hacemos una disminución de los esfuerzos terapéuticos para acompañar al paciente en medio de esa disminución de los esfuerzos terapéuticos y la sintomatología que aparece, tanto emocional como física. Ok, entonces lo que usted me está queriendo decir es que se disminuyen los esfuerzos terapéuticos, es decir, algunas terapias que se vuelven fútiles y se enfoca la atención en brindar bienestar. Exactamente. Ok, perfecto. Es claro, fundamental eso, porque bueno, hay un problema y es el encarnizamiento terapéutico. He escuchado de pronto a veces que frases usuales tal vez en médicos o en otros profesionales de la salud, de no voy a permitir que este paciente se muera, y no, a veces tienden a hacer algunas terapias que lo que están generando es sufrimiento al paciente. Realmente esto lo estamos haciendo principalmente para que usted conozca qué es el cuidado paliativo y usted pueda acceder a él, y al mismo tiempo también pueda entender estos conceptos y para que los pueda notar en su vida diaria, porque tal vez le ha sucedido a usted o a algún familiar, ¿ya? Entonces, doctora, le voy a hacer una pregunta. ¿El cuidado paliativo permite que existan momentos de alegría para un paciente que la pasa mal? Totalmente cierto. Esto es algo que solamente viviéndolo nos damos cuenta. Creemos que cuidados paliativos no es rendirnos, es no aportar nada al paciente, es, digamos, crearle un cuadro oscuro al paciente. Muchas veces los familiares tienen un poco de miedo porque lo relacionan con malas noticias y eso ocasiona una frustración, una incertidumbre. Pero hemos visto que cuando se habla con la verdad y se maneja bajo un diagnóstico o un pronóstico que, a pesar de que no le aporta para una rehabilitación física, sí le aporta para una rehabilitación emocional. Entonces, cuando sabemos lo que sufrimos, nuestra mente y nuestras emociones se enfocan en eso, y eso nos brinda, digamos, la seguridad o la motivación de querer organizar nuestras cosas y de saber y valorar el momento que tenemos presente. Muchas veces los pacientes, digamos, cuidados paliativos no quiere decir que el paciente tenga un tiempo corto de vida. Incluso hemos tenido pacientes dentro del programa con mucho tiempo acompañándonos, y la verdad es que durante este proceso, como recibe un acompañamiento con el equipo psicosocial, hemos notado que al tratar esos puntos de vista o esos puntos en su vida que le restaban tranquilidad, que le restaban felicidad, que le generaban dudas, que le generaban ansiedad, se comienzan a resolver, porque considero que la persona tiene una oportunidad para, antes de despedirse de sus seres queridos, de dejar todo en orden, de decir lo mucho que lo quieren, de crear momentos, de crear recuerdos, y eso en sí genera muchísimo bienestar en el paciente. Actualmente yo creo que los pacientes que tenemos ingresan en un estado inhumano. O sea, las cosas que nosotros hemos visto en todos los ámbitos ambulatorios, hospitalarios, domiciliarios, han sido situaciones que en realidad pensamos que no vamos a poder aportar mucho o cambiar la realidad de ese paciente, y cuando ingresa al programa y ha pasado un tiempo, el paciente tiene otra perspectiva de la vida y tiene otra faceta de su enfermedad, y los familiares y los pacientes suelen agradecerle un montón. Claro, bueno, ahora que mencionas los familiares, ¿el cuidado paliativo solamente es para los pacientes o solamente es para la familia que rodea para la familia que rodea al paciente? Eso es lo bueno de los cuidados paliativos. Como nos enfocamos en el entorno del paciente, eso también relaciona a los familiares. Así que debemos asegurarnos de que los familiares tengan también un abordaje para
aumentar la calidad de vida de los pacientes. Ok, esto es súper bacano porque el cuidado paliativo no se limita solamente a la atención del paciente como lo hacen muchos programas de salud en la actualidad. Se centran solamente en la enfermedad, inclusive a veces que ni siquiera en el paciente, porque tendemos a deshumanizarnos. A veces sucede, de tanto ver uno pacientes, tiende a veces a suceder eso, pero el cuidado paliativo se centra como en ser más humano, sí, estamos enfermos, tenemos una enfermedad, pero lo importante eres tú y aquellos que te rodean. Me parece súper lindo todo este proceso. Bueno, también tengo que reconocer que yo soy un psicólogo de cuidados paliativos, entonces digamos que también es un área de experticia y me alegra estar compartiendo este espacio contigo, Andrea, porque queremos que a través de este momento usted pueda cerciorarse de que pueda ser parte de un programa de cuidados paliativos y recibir estos beneficios, porque sabemos que va a ser de bienestar y de calidad para ustedes, para satisfacer sus necesidades. Entonces, Doc, yo sé que trabajar en cuidados paliativos no es sencillo, porque hay pacientes que llegan bastante delicados. Eso quiere decir que en muchas oportunidades el paciente llega y a los pocos días pues fallece. Todo esto genera una carga bastante emocional grande. ¿Cómo ha sido su experiencia como médico estando tan cerca de la muerte? Bueno, yo creo mucho en que Dios me ha acompañado en todo esto porque no he tenido otra explicación. En realidad yo soy demasiado sensible. Yo soy una persona que ve una película y una serie y llora. Pero extrañamente con estos pacientes he tenido una fortaleza y creo que este acompañamiento de forma exitosa solamente lo he podido hacer con esa ayuda de Dios. Cuando yo recibo un paciente en condiciones, digamos, en deterioro muy grande, no me enfoco tanto en que ese paciente ya va a fallecer, y creo que eso es algo que a los médicos nos da muy duro porque nos forman para salvar vidas por medio o por encima de lo que sea, y es algo que de principio pues uno tiene que cambiar ese chip y pensar en que no se trata de mantener a esa persona con vida si va a sufrir. Entonces cuando veo esos pacientes, digamos que lo que hago es ponerme en el sitio del paciente, me pongo en el sitio de él, qué le gustaría, cuáles son sus necesidades en este momento. Lastimosamente no puedo revertir, digamos, su enfermedad o su proceso, porque no todos han tenido la oportunidad de tener ese acompañamiento desde el principio, pero sí puedo cambiar la realidad que tiene en el momento, y creo que es lo que me motiva a tener ese trato tan humanizado. Lo que yo le diga a ese paciente en ese momento, para él va a ser, o para ella va a ser lo que posiblemente vaya a impactar el resto o lo que le queda de vida. Entonces es importante ponerse en el sitio del paciente. Si yo estuviera en ese puesto, ¿qué me gustaría que me dijeran? Si fuera mi familiar, ¿cómo me gustaría que el médico me dijera a mí? ¿Cómo me gustaría que estuviese mi entorno? Y pues tratar de, en medio de todo, tratar de que los pacientes tengan una experiencia positiva y más llevadera de lo que en realidad en otro entorno no se brinda. Entonces creo que con esas herramientas, con ese pensamiento, he podido afrontar ese tipo de diagnósticos difíciles. Ok, Doc. Bueno, comentaste una parte muy interesante que es la parte de la espiritualidad y Dios. Claro. ¿Sí? ¿Eres creyente? Claro, sí. Ok, genial, yo también lo soy. Inclusive esto es un podcast de cierta forma espiritual y creyentes en Cristo. Y quiero preguntarte algo. Si bien quien te ayuda es Dios, a través del cuidado paliativo tal vez has podido encontrar algo más que un trabajo. Claro. Y se me eriza la piel cuando hablo de esto, porque siento que creo que todos los que estamos en este rol, todos tenemos una misión, y creo que es Dios quien actúa
por medio de nosotros. Cuando estudié medicina, cuando inicié la carrera, siempre tuve claro de que yo soy una herramienta de Dios, y creo que eso es lo que trato de pensar en todo momento, que siento que a muchos médicos se les olvida y de pronto por eso manejan un ego muy elevado o se enfocan en cosas que no deberían enfocarse. Entonces, al tú reconocer de que eres una herramienta para Dios, eso es lo que te brinda a ti, digamos, la tranquilidad y la forma correcta para tratar este tipo de pacientes. Perfectísimo. O sea, eso quiere decir que todos los esfuerzos que realmente provienen de ti, realmente vienen de Dios y Dios los pone en tu corazón. Sí, hay veces que yo pues estoy contando lo que vivo con un paciente y las personas a mi alrededor lloran. Y me dicen, ¿y tú cómo fuiste capaz de hacer eso? Yo les digo, es que no fui yo, fue Dios. Dios puso las palabras, Dios puso la fortaleza, Dios puso los medios. Hemos tenido situaciones en las que de verdad, de pronto ese día no tenía programado ver a ese paciente y voy con todo el equipo y justamente fue el último día de ese paciente y logramos impactar de una forma muy positiva ese último día del paciente y para los familiares. Entonces, solamente Dios puede hacer eso, no hay otra explicación. Totalmente. Por ejemplo, a mí me ha pasado muchas veces que, por ejemplo, una paciente mía, una de mis pacientes favoritas, que cuando he llegado me dice, caramba, tú parece que supieras lo que a mí me está pasando, vienes cada vez que te necesito. Me dice, yo quiero estar en este programa paliativo y no quiero que tú te vayas, porque tú siempre llegas en el momento indicado y yo sé que no soy yo realmente, claro, es Dios. Es más, creo que un pilar fundamental de aquellos que practican este cuidado paliativo es creer y tener a Dios en el corazón. Pienso que aquí hay algo más que trabajo, aquí hay vocación y sobre todo propósito. Aquel que no tiene un propósito y ese propósito es direccionado a servir, se le va a dificultar hacer cuidados paliativos. Entonces, yo creo que lo que nosotros tenemos es un don, más que una formación. Yo me atrevo a decir que sin Dios no es posible que tú estés trabajando en cuidados paliativos. Es imposible que una persona que no lo tenga en su corazón o que no sienta empatía trabaje en este ámbito. Total. Por ejemplo, a mí también me ha pasado el tema de cuando inicié cuidados paliativos, uno siempre se encuentra con esa barrera respecto a la muerte, ¿sí? Y lo ve como algo negativo cuando realmente es algo natural. Es doloroso, pero es algo natural. Por lo menos yo acá de este lado, algo que me da mucha tranquilidad es saber que cuando mi vida está en las manos de Dios, realmente yo voy a morir físicamente, pero espiritualmente voy a estar con Él. Y eso ha sido algo que también he podido ver en los pacientes cuando fallecen siendo creyentes de Cristo, de Dios. Los pacientes que creen en Dios, su proceso de fallecimiento es como mucho más tranquilo, porque realmente ninguno de nosotros conoce la muerte, ninguno de nosotros lo ha podido experimentar, y eso genera incertidumbre, que es algo que también nosotros trabajamos en cuidado paliativo, ¿sí? Genera incertidumbre y esa incertidumbre trae ansiedad. Aquellos que están en sus últimos días y tienen una fe clara pueden experimentar más que angustia la tranquilidad de saber que aun cuando ya no estén físicamente van a ir con Dios, y eso trae una paz grandísima. Por lo menos yo lo he podido ver, he experimentado. Por ejemplo, me pasó con un paciente, el primer paciente que falleció en cuidados paliativos cuando yo inicié por ahí como en el 2022. Imagínense que tenía un CA gástrico metastásico y yo llegué a su casa, y cuando llegué a su casa lo encontré cantando alabanza y llegó el médico y no, ¿dolor cuánto? No, 8/10. Pero si usted se ve tranquilo, yo sí, me duele, pero cuando canto alabanzas el dolor se me calma. Las consultas posteriores al paciente fueron súper tranquilas y yo me uní a lo que él estaba practicando, porque para mí fue un ejemplo, saber que tú estás en tus últimos días y tener esa tranquilidad. Y yo le preguntaba, mi señor, ¿qué le permite a usted estar así de tranquilo? Y él me dijo, realmente lo que me permite estar tranquilo es saber que pronto voy a estar con mi Padre Dios. Y eso para mí es muy significativo, porque en esta vida luché para estar con Él. Eso a mí me rompió, porque
realmente es un principio que yo también quiero lograr. En algún momento quisiera yo poder estar con Dios, con mi Padre ahí arriba. Entonces, pues es algo también que, sí, si bien cada uno cree en lo que quiere, pues creer en Jesús te da la tranquilidad aun cuando estés próximo a morir. Sí, eso sí lo decimos. Sí. Y, Doc, ¿alguna vez te ha tocado un paciente que te haya marcado la vida? Bueno, yo creo que más de uno en realidad, de experiencias positivas y negativas. Digamos que cuando nos afrontamos a este tipo de pacientes, no solamente no es tan fácil que todo se convierta en algo positivo para los familiares y los pacientes, y eso conlleva a muchas dudas y preguntas, ¿sí? Entonces, creo que cuando inicio a abordar un paciente y caigo en cuenta de su realidad, ellos tienen miedo y eso hace de que haya un freno al acercamiento o de pronto al resultado. Y es ahí cuando necesito que el equipo psicosocial se acerque y me ayude. Entonces, he tenido pacientes donde a veces se me sale, digamos, de las manos, porque pues yo no soy perfecta, ¿sí? O sea, es normal que uno pida ayuda, que uno diga, necesito apoyo. Y tuve una paciente muy joven, en realidad por la parte médica no pude hacer mucho, ni siquiera manejo del dolor. Ella tenía 35 años, fue una de las pacientes, de las primeras pacientes que vi en domicilio, y ella, el día que la fui a ver, estaba viviendo en una casita que se notaba que era con mucho esfuerzo, en una zona muy vulnerable, pero ella lo tenía todo porque estaba con su mamá y estaba con su hija. Tenía una hija de 5 años. Y pues la hija estaba jugando a ser enfermera. Y me decía, doctora, yo soy la enfermera de mi mamá. Le estoy dando los medicamentos, ella se va a poner bien por mis cuidados. La paciente lastimosamente nos duró 2 días. Y el hecho de que ver como esa motivación o esa ilusión de la niña de tratar a su mamá me impactó mucho. Y de hecho, pues fue una paciente que yo consideré que no podía estar más en su casa, sino fallecer en un ambiente hospitalario, y la trasladé a la unidad. Me impactó porque sentí que no pude hacer más por ella, porque el tiempo fue muy corto, solamente fueron 2 días, y porque me pongo en el papel de ella como madre y esa niña tan pequeña, que quisiera que de pronto su madre hubiese vivido un poco más y ella, pues, la frustración de dejar a una niña pequeña. Fue un entorno bastante difícil y pues creo que ese ha sido una de las pacientes que me ha marcado más. ¿Y positivamente? Positivamente he tenido un montón. Creo que han sido más los positivos que los negativos. Por ejemplo, yo creo que, bueno, los positivos suelo no olvidarlos, pero no darle de pronto que me alimenten el ego, ¿sí me entiendes? O sea, como que me hagan crecer, porque me agradecen demasiado, hasta un punto donde dicen que somos ángeles para ellos. Y yo sí creo que, bueno, somos un apoyo espiritual, pero también siento que hay que mantener un poquito controlada esa parte. Entonces, he tenido pacientes donde hubo un caso que encontramos a una paciente en su casa en un estado inhumano, postrada en una cama por años, con unas escaras que no tenían solución, y la hospitalicé porque su hija estaba sobrecargada. Entonces la hospitalizamos para el manejo de una paciente en etapa de fin de vida. Resulta que esa paciente en la hospitalización recibió mucho amor, solamente amor, no hubo otro manejo distinto, y esa paciente hoy en día camina después de 2 años sin caminar, está estable, posiblemente tiene una enfermedad donde no se le ha podido diagnosticar por la parte de neurología y no sé si más adelante vaya a tener repercusiones, pero ahora mismo tiene calidad de vida y está ilusionada
en vivir el tiempo que le quede, pero vivirlo bien. Entonces es una paciente que positivamente me llena de vida, me motiva a seguir siendo médica, me motiva a seguir dentro del programa, porque se dan cuenta que no todo se enfoca a una etapa de fin de vida, sino también en ese acompañamiento hasta que Dios quiera. Es algo que nosotros no podemos predecir. Entonces siento que ella ha sido un caso que me ha impactado positivamente. Y fuerte todo esto, porque si usted se da cuenta, el sistema de salud ya la había, Sí. básicamente ya la había excluido, por decirlo de alguna forma. Sí. Excluido no, separado más bien. Había como dado, la palabra que se usa mucho es desahuciado, ¿no? Fuertísimo. Claro, de hecho ella usó esa palabra cuando la conocí y muchos de los pacientes lo usan. A mi parecer, yo recuerdo que ella me dijo, doctora, lo que pasa es que a mí me desahuciaron. Y yo la regañé, yo le dije, no, ¿cómo se te ocurre decir esa palabra? No, esa palabra no. Si bien tienes un pronóstico un poco difícil, pero hay muchas cosas que podemos hacer por ti en este momento. Y ella en el momento, y no se le olvida, que yo la regañé porque ella dijo eso y me dice, doctora, gracias por hacerme caer en cuenta de que esa palabra tiene un impacto tan negativo en los pacientes y en los familiares que sienten que ya todo está echado a perder. Y no es así. No, y aquí quiero dar un mensaje para los médicos. Si tú eres médico y utilizas esa palabra, déjala utilizar. Déjala. Porque marcas la vida de una familia completa y al mismo tiempo le quitas la oportunidad al paciente de poder mejorar. Claro. Es más, el cuidado paliativo no es una pérdida de esperanza. Exacto. Es esperanza en su totalidad. Porque en donde nadie tuvo la oportunidad de ver que había algo que hacer, en cuidado paliativo siempre hay algo que hacer. Siempre hay algo que hacer. Siempre hay esperanza. Obviamente hay que entender las perspectivas. A veces estamos muy sesgados en que o me sano o me muero, cuando realmente también hay un punto medio y es que, listo, tal vez no me voy a sanar, pero voy a disfrutar lo que tengo, ¿sí? Y bueno, si realmente tú necesitas de esto, estamos abiertos también a recibir. Si quieres comentar o mencionar alguna necesidad que tengas, déjalo aquí en los comentarios y con mucho gusto te vamos a responder. Y si estás aquí en Colombia, Cartagena, podemos también redireccionarte. Listo, pero mensaje directo para los médicos, no utilicemos esa palabra. Si de pronto algún médico te quitó la esperanza utilizando eso, hoy nosotros te la podemos dar, de que en cuidados paliativos hay una esperanza. Una esperanza de disfrutar lo que hoy tenemos. Si bien toda esta área de la medicina tiene sus altos y bajos, me encantó algo que tú decías, que eran más los momentos buenos que los malos. Y es verdad, y muchos de esos momentos malos están sesgados por el hecho de que el paciente no entró en el momento correcto. ¿Sí? Y es importante que nosotros comencemos a ver en qué momento nosotros debemos recibir cuidados paliativos. Quisiera preguntarte cuáles son esas características que nos hacen a nosotros entender que necesitamos cuidados paliativos. Bueno, yo pienso que en el momento en que en tus controles o tu médico te dice de que ya no eres candidato para continuar con un tratamiento para curar, yo creo que ese específico momento es donde se debe remitir a cuidados paliativos. Y no significa que la persona vaya a tener una complicación o un deterioro en tiempo corto. Incluso puede durar años en cuidados paliativos. Pero nosotros aquí impactamos porque no solamente estamos preparando un paciente para fallecer, estamos preparando un paciente emocionalmente para afrontar la sintomatología de una patología difícil. Y eso puede durar años, no necesariamente un día o un mes como no lo estamos acostumbrados a ver. Claro, totalmente. Entonces, pongámonos las pilas, seamos detallistas con las cosas y no dejemos para último momento lo que estamos viviendo. Es más, nosotros somos los más interesados en que tú puedas hacer parte de esto. Es algo muy bello y creemos que en cuidados paliativos hay esperanza y cuidados paliativos es de Dios. ¿Sí? Doc, ya para finalizar, yo quisiera pedirte que me le dieras un mensaje a las personas que hoy nos están viendo. Bueno, yo quisiera dirigirme a dos grupos específicamente. Lo primero son los médicos, mis colegas. Creo que ha sido lo más difícil de este camino porque
Yo sé que estamos acostumbrados a formarnos para salvar vidas, pero en ese camino llenamos nuestra alma de ego y no estamos brindando, digamos, lo que en realidad el paciente requiere. Mi invitación es que todos, como médicos en formación o graduados, nos pongamos a estudiar un poquito de qué se trata cuidados paliativos, porque siento que todavía es un tema que no se habla como debería hablarse y es un derecho del paciente. No podemos negarle los derechos a los pacientes. Han salido derechos, leyes para todo, pero para cuidados paliativos no se ha respetado como se debe respetar. Claro, porque existen leyes como la Davis Saavedra y otras más leyes que comenzaron a regir desde hace al menos 2 años, en que digamos que todas las entidades de salud, EPS, deben tener un prestador de cuidados paliativos. Claro, y no es necesario que tú al darle una mala noticia a tu paciente tengas que ser experto, o de pronto si tienes un mal día y estás sobrecargado, pide ayuda, una ayuda por un equipo psicosocial, porque yo he tenido esos días y yo he tenido que pedir ayuda a mi equipo para dar una mala noticia. Así que entiendo muy bien esa parte, pero también hay que pensar que estamos tratando personas, que no estamos tratando un diagnóstico, un objeto o algo para cotizar. Estamos tratando personas que puede ser tu mamá, tu papá, tu hermano, puede ser tú. Entonces, mi invitación es que todos los médicos, por favor, aumentemos esa formación en cuidados paliativos, porque aunque creemos que todo está perdido, en realidad creo que de eso es precisamente lo que se trata la medicina. Es precisamente eso, así que los invito. Y también me gustaría invitar a los pacientes o a los familiares que tienen la oportunidad de tener este espacio, de escucharnos. A veces tenemos miedo a tomar este tipo de decisiones. Muchas veces nos han negado los cuidados paliativos desde la parte de los familiares o los pacientes porque consideran que es algo que no les va a aportar. Créanme que les va a aportar y mucho. Nosotros en el proceso no hacemos nada que vaya en contra de la vida, al revés. Nosotros respetamos muchísimo la vida por medio de las acciones que tenemos con todo el equipo psicosocial y médico. Y la idea es que en medio de algo que es tan difícil como un diagnóstico terminal, irreversible, prolongado, tengas un acompañamiento para tener un poco más de sentido a todo, para poner un poquito más de sentido a todo. Entonces no tengas miedo, no pierdes nada con consultar, con preguntar si de pronto tienes criterios para ingresar a este programa, porque créanme que las personas pueden cambiar su vida positivamente y tener más calidad de tiempo con su familia y un propósito para vivir. Perfecto, Doc. Antes de que se me olvide, yo quiero hablar de un tema muy particular y es el tema del cerco de silencio. En cuidado paliativo se ve mucho. No voy a profundizar ahora tanto, va a haber un video acerca de eso, pero los pacientes tienen derechos y uno de esos derechos es poder conocer su diagnóstico si el paciente desea saberlo. No privemos al paciente de eso. Permitámosle a él tener conocimiento de lo que vive y al mismo tiempo liberémonos nosotros, porque como familiares muchas veces, por no decirlo, parece que estuviéramos en una cárcel. Ni siquiera podemos llorar o expresar lo que sentimos por no ser simplemente sinceros. Hágalo sin miedo y sobre todo, si necesitas ayuda, aquí estamos para ayudarte. Hay un equipo de cuidados paliativos que está pensando en ti, que está dispuesto a brindarte su amor y atención, porque en cuidado paliativo la base es la humanización y el amor, porque donde no sana la medicina, sana el amor. Y con esto, Doc, la verdad me alegró mucho poder contar contigo en este espacio. Ha sido ameno y muy enriquecedor. Y a ti que estás viendo este video, quiero decirte, en Cristo hay esperanza y en cuidado paliativo también. Muchas gracias, Juan, y gracias a ustedes por escucharnos. Dios les bendiga, que tengan una excelente noche. Hasta luego.